7:37 de la mañana, estamos en vivo, comenzamos de inmediato con nuestro segmento de entrevistas. La misión internacional independiente de la Organización para las Naciones Unidas sobre el caso específico de Venezuela afirmó que ve motivos razonables para creer que la administración de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Para profundizar en los detalles de las conclusiones de este informe, nos acompaña el día de hoy en vivo Rafael Uzcategui, él es director del Laboratorio de Paz. Rafael, gracias por tu tiempo, bienvenido. Buenos días, gracias por el contacto y saludos a la audiencia a esta hora. Sí, me gustaría que comenzáramos hablando sobre los puntos más relevantes que presentaron en este informe, justamente sobre casos de vulneraciones a derechos humanos en Venezuela. Sí, lo primero que me gustaría decirle a la audiencia es que seguramente tenemos los venezolanos la sensación de que este pudiera ser un informe más, que ya hay un acumulado de reportes similares y que ya este tipo de investigaciones y este tipo de documentos ya no tienen el impacto que tuvieron otros informes en años anteriores. A mí me gustaría complejizar, me gustaría refutar esta percepción, ¿no? Porque de manera similar a lo que ha sucedido con los resultados electorales, es decir, que todo el liderazgo social y político hemos denunciado el desconocimiento de la voluntad popular y lo hemos dicho desde el 29 de julio. No es lo mismo que lo digamos nosotros, las organizaciones nacionales, que lo diga, por ejemplo, el Centro CAC, ¿no? Por el peso específico, por la respetabilidad, por la reputación que tiene este organismo internacional, que diga lo que los venezolanos sabemos, a la comunidad internacional tiene un peso muy diferente para las audiencias que están en otros países. Bueno, de manera similar está ocurriendo lo mismo con este organismo creado por Naciones Unidas en el año 2020, que está conformado o está liderado por tres profesionales con una amplia trayectoria en materia de derechos humanos y que por tanto que ellos digan los que las organizaciones nacionales y nuestros aliados internacionales hemos venido denunciando sobre las diferentes violaciones de derechos humanos tiene otra significación diferente para la comunidad internacional. Entonces ya no hay excusa de ningún actor, de ningún líder político y social que esté en otro país que diga que no tiene información confiable, porque ya estos informes de la misión de Naciones Unidas, este es el sexto reporte que ellos hacen desde su inicio sobre la situación venezolana, bueno, ya se ha divulgado y está disponible. Entonces, subrayar esa importancia de que la misión de Naciones Unidas tiene una credibilidad muy importante a nivel internacional. Bueno, Claro. ¿cuáles son las conclusiones que ha hecho este informe? Bueno, este informe se basa en el periodo desde septiembre del año pasado hasta el 31 de agosto de este año, pero tiene un especial énfasis en todas las cosas que ocurrieron antes, durante y después del proceso electoral, ¿no? Eso es importante porque ellos no solamente hacen un inventario de las violaciones de derechos humanos en materia de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones al debido proceso para las personas que han sido detenidas, sobre todo las situaciones de violaciones a los derechos de las personas detenidas, incluyendo los tratos inhumanos, crueles y degradantes, torturas y agresiones de naturaleza sexual, sino también toda la situación de persecución. Entonces, este es un informe detallado, el que se ha revelado el día de ayer, de 180 páginas. Ya ellos habían adelantado un resumen hace 15 días atrás en una presentación oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y aquí la principal conclusión es que el gobierno venezolano continúa actuando de manera que se siguen cometiendo delitos contra la humanidad en Venezuela y que todas las violaciones de derechos humanos ocurridas alrededor del 28 de julio del proceso electoral pueden ser calificadas como el delito de persecución por razones políticas, que es uno de los delitos que está incluido dentro del Estatuto de Roma. Y esta es una conclusión muy importante para seguir allanando el camino a que la Corte Penal Internacional inicie un caso concreto con nombre y apellido en el proceso de investigación que han venido realizando sobre nuestro país. Sí, me gustaría profundizar en este punto de la importancia de este informe y justo agradezco esa aclaratoria que acabas de hacer porque veía ayer en redes sociales como mucha gente le restaba crédito porque considera que luego de 6 informes presentados, pues
no se ha visto ningún cambio desde el punto de vista real en Venezuela. Quisiera que profundizáramos sobre lo que ellos consideran un fenómeno preocupante y tiene que ver con la detención de estos 158 niños que además han sido acusados de terrorismo. Sí, yo sé que todos los venezolanos estamos desesperados, estamos angustiados, somos víctimas de toda la situación que ha venido ocurriendo y ojalá estos mecanismos de derechos humanos tuvieran un efecto contundente de manera inmediata. Sin embargo, no es así. Pero a mí me gustaría subrayar o ratificar todas las consecuencias que tienen este tipo de reportes. Por ejemplo, un caso concreto, la postura tan contundente del presidente chileno, Gabriel Boric. Bueno, él tiene esa postura sobre Venezuela porque fue muy influido por los informes en materia de derechos humanos que realizó la doctora Michelle Bachelet cuando fue alta comisionada de Naciones Unidas. Y fíjense que no es solamente Gabriel Boric, sino también figuras importantes de su gobierno como Camila Vallejo, que es una dirigente estudiantil que venía del Partido Comunista y que también tiene una postura muy clara, muy contundente sobre la que ha pasado en Venezuela, sensibilizada a partir de estos reportes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Así que la importancia de estos reportes no es ratificar lo que está sucediendo en Venezuela a los que ya están convencidos, los que ya tienen la suficiente información sobre lo que pasa en Venezuela, sino que yo veo una importancia muy clara en este tipo de documentos para todos los Gabriel Boric del mundo. Es decir, las personas, los líderes sociales y políticos, potencialmente aliados de las autoridades venezolanas que, bueno, que siguen teniendo los derechos humanos como un principio muy importante y que comienzan a tener dudas, comienzan a hacerse preguntas, comienzan a hacer cuestionamientos a partir de la sensibilización por la información vertida en este tipo de reportes, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, es muy importante porque la mayoría de los mecanismos en materia de derechos humanos son mecanismos basados en la diplomacia de la buena fe de los estados, en el deber ser, en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos. Así que bueno, generalmente son apelaciones, son interpelaciones que se basan en ese deber moral de cumplir con esas obligaciones que los estados han suscrito. Uno de los pocos mecanismos jurídicamente vinculantes que tiene el Movimiento Internacional de Derechos Humanos son precisamente el Estatuto de Roma y los procedimientos que se pueden abrir dentro de la Corte Penal Internacional. Entonces, el Estado venezolano, las autoridades venezolanas han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en aras de retrasar una posible investigación concreta. Se ha firmado un memorándum de entendimiento. Recordar que el doctor Karim Khan ha estado en Venezuela en 2 oportunidades y se ha reunido con las altas autoridades de nuestro país en esas 2 oportunidades. Y bueno, el gobierno le ha dicho de diferentes maneras que tiene la posibilidad, que tiene la capacidad, que tiene el interés de por sí mismo investigar y sancionar las diferentes situaciones que se han denunciado y además tomar medidas para que no se repitan. Hay que recordar que uno de los compromisos fue esta reforma del sistema de administración de justicia que, bueno, que no se ha hecho. Bueno, este reporte está desmontando todos los argumentos que ha tenido el gobierno sobre su supuesta capacidad, en primer lugar, porque aquí se habla de la responsabilidad no solamente de los autores materiales, ¿verdad? Es decir, de las personas que detienen, las personas que torturan, sino también de todas las instituciones públicas que están en este momento siendo parte de una maquinaria, que así lo define el informe, de una maquinaria para perseguir y para eliminar a los disidentes o las personas que sean calificadas como tales o percibidas como críticas al gobierno. Entonces creo que es un informe muy importante que allana, que nos acerca a ese momento en que la Corte Penal Internacional pudiera anunciar una investigación concreta con nombre y apellido. En el caso específico de estadísticas, me gustaría que compartiéramos con la audiencia qué se conoce según esta recopilación de información que han hecho y que han presentado sobre el número de muertes, las detenciones arbitrarias en el caso de los adolescentes, a profundizar sobre la mayoría de las acusaciones que se han hecho, es decir, en comparación con otras detenciones de años anteriores, ¿cuál ha sido el elemento relevante en este informe? Bueno, hay varios datos importantes, ¿no? Fíjense que este es un informe que a pesar que se ha hecho a distancia, porque las autoridades venezolanas no han permitido que los miembros de la misión puedan ingresar a Venezuela, a pesar de que en el Consejo de Derechos Humanos permanentemente se le pide a las autoridades investigar
o colaborar con este organismo de Naciones Unidas. Bueno, este informe se ha hecho a partir de 366 entrevistas, ¿no? a, a 388 personas diferentes, ¿no? Y además la misión ha visitado 3 países diferentes, ha hecho misiones en 3 países diferentes para reunirse, entrevistarse con víctimas y con familiares de personas afectadas por su violación de derechos humanos. Así que aquí hay un importante estándar de prueba basado en las razones para creer. Y además es un documento muy detallado que tiene bueno, unos testimonios desgarradores de personas que han sido víctimas de las diferentes violaciones de derechos humanos. Aquí se habla, por ejemplo, de las 25 personas que perdieron la vida alrededor de las movilizaciones para denunciar el desconocimiento de la voluntad popular. Y aunque la misión aclara que todavía no tiene los elementos para poder identificar a cada uno de los victimarios de esas 25 personas, tiene razones suficientes para creer que la mayoría de ellas perdieron la vida a manos de funcionarios del Estado venezolano o de grupos de civiles armados afectos al gobierno. Fíjense que una novedad importante a partir de este momento del trabajo de la misión es que va a comenzar a investigar sobre la actuación de los civiles armados, de los denominados colectivos, porque ese ha sido uno de los mandatos de la reciente, del reciente Consejo de Derechos Humanos para aumentar a 2 años el rango de tiempo por el cual esta misión puede seguir trabajando sobre Venezuela. Bueno, aquí hay suficientes datos. Aquí, por ejemplo, no hay todos los se repiten las cifras del Foro Penal acerca de las 1.800 personas que han sido privadas de libertad. Ellos han podido constatar, digamos, la situación de alrededor de 200 debido a las dificultades que tienen para poder obtener información. Pero, por ejemplo, aquí se dice que la mayoría de las personas han sido víctimas de la Guardia Nacional Bolivariana. Alrededor de 465 personas han sido detenidas de manera arbitraria por la Guardia Nacional Bolivariana, y el segundo organismo que más ha participado en las detenciones arbitrarias es la Policía Nacional Bolivariana, ¿no? Entonces, además, el caso de los adolescentes detenidos, aquí se han reportado más de 180 durante todo las protestas postelectorales. También hay información de 15 indígenas que han sido detenidas también en ese rango de tiempo, miembros de comunidad universitaria. Es decir, yo creo que esta es una fotografía, es un diagnóstico muy certero, es un diagnóstico sombrío. Lamentablemente, bueno, es muy difícil la lectura de este tipo de documentos para los venezolanos en este momento, pero es necesario dejar testimonio de todo este inventario del horror en que se ha convertido lamentablemente la actuación de las autoridades para mantener el orden público. Ahora, se acorta el tiempo para llegar al 10 de enero. ¿De qué sirve o qué pueden hacer autoridades, instituciones, gobernantes y específicamente en el caso de Venezuela? ¿Crees que puede servir de advertencia para, de alguna manera futuro, minimizar esos casos de violaciones a derechos humanos? Sí, mira, hay que recordar que las violaciones de derechos humanos no prescriben en el tiempo. Eso es muy importante. Y para nosotros como organizaciones y defensores de derechos humanos es importante seguir documentando, seguir dejando en reportes como este, no solamente la actuación de los autores materiales, sino también de los responsables intelectuales. Esto es muy importante porque la misión no solamente describe los hechos, sino que en estos reportes indica cuál es la cadena de mando, cuáles son las diferentes responsabilidades intelectuales para que estos hechos pudieran ocurrir, y además nos da una explicación de por qué las autoridades están actuando de esta manera. Y fíjense que la explicación que da esta misión de determinación de hechos es que desde octubre del año pasado se está intentando desarticular y desmovilizar a la oposición política organizada a partir de estas graves violaciones de derechos humanos. Así que aquí hay una explicación del por qué las autoridades se están comportando de esta manera. Entonces, esto es muy importante, este tipo de reportes y documentos para los tomadores de decisión internacional. Por ejemplo, la lista de sanciones individuales contra violadores de derechos humanos se alimenta a partir de estos reportes. Así que todas las personas que han aparecido
en este reciente informe pudieran ser sancionadas individualmente ellos o sus familiares por sus responsables en materia de derechos humanos. Otra consecuencia que pudiéramos tener es el inicio de juicios en lo que se llama la jurisdicción universal. Hay que recordar que Argentina acaba de iniciar un proceso judicial por tortura por una serie de migrantes venezolanos que están en ese país y que han iniciado un proceso judicial en esa jurisdicción. Y así como Argentina inició un proceso por lo que se llama la jurisdicción universal, otros países también pudieran tomar ese ejemplo y uno de los elementos de prueba son las situaciones descritas y los nombres que aparecen en este reporte. Y en tercer lugar, digamos que para nosotros es muy importante esto como insumo para la decisión que pudiera tomar la Corte Penal Internacional. Y nosotros como defensores de derechos humanos tenemos la expectativa que en el año 2025 la Corte Penal Internacional va a tomar la decisión de iniciar una investigación sobre un caso concreto con nombre y apellido por su responsabilidad individual en materia de derechos humanos. Así que esto puede tener diferentes consecuencias. Además, esto es un importante mecanismo de verdad y memoria que tenemos los venezolanos. Y finalmente yo agregaría que es una importante reparación simbólica, por lo menos hasta este momento para las víctimas, que dentro de Venezuela no tienen ninguna institución que los escuche, que procese, que crea en su testimonio, que crea en que han sido víctimas de una violación grave de derechos humanos. Y por supuesto, con todas las precauciones, se ven resarcidos cuando su caso o la situación de la cual ha sido víctima aparecen en este tipo de reportes internacionales. Sí, ya para finalizar, Rafael, me gustaría que habláramos, porque mientras que se siguen documentando los casos, la realidad es que un número importante de venezolanos están en este momento privados de libertad, con denuncias o reportes de muchos de ellos en situación crítica de salud, algunos denuncian torturas, hemos visto testimonios bastante sensibles. Quisiera, para finalizar, un mensaje dedicado a los familiares de las víctimas. Bueno, el dolor de los familiares de víctimas de personas detenidas es el dolor en este momento de todos los venezolanos. Esas terribles denuncias de los adolescentes, de las condiciones en las cuales están recluidos, mantienen la conversación abierta sobre Venezuela en la comunidad internacional. Y finalmente yo diría que este tipo de reportes deberían sensibilizar a los países internacionales que están intentando mediar sobre Venezuela. Por ejemplo, Brasil y Colombia deberían incluir de manera abierta y decidida peticiones específicas sobre derechos humanos a partir de las revelaciones de este tipo de documentos internacionales que tienen un prestigio que no es puesto a prueba. Entonces, bueno, mi solidaridad como defensor, como humano, como venezolano y por supuesto nosotros, a pesar de todas las dificultades y circunstancias, vamos a continuar acompañando a las víctimas, vamos a continuar denunciando de manera pública y privada todas las difíciles circunstancias que están transitando hoy los venezolanos en este momento. Así que todas mis palabras de solidaridad, no solamente contra los venezolanos que han sido privados de libertad, contra esos adolescentes, contra esas madres y contra esas familias, sino también a favor de todos los venezolanos que en este momento están tomando la difícil decisión de salir del país ante la ausencia de perspectivas de futuro. Rafael, gracias por compartir este tiempo con la audiencia y por este análisis sobre las conclusiones más importantes del informe. Buen día para ti. Gracias, feliz día. Era Rafael Uzcategui, director de Laboratorio de Paz, hablando el día de hoy sobre este informe de la ONU. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, quédese aquí conectado con nuestra señal. En breve estaremos de vuelta con más información.